Parece que Vladimir Putin finalmente perdió los nervios. En el Kremlin arremetieron con críticas tanto contra Estados Unidos como contra Europa después de que a Vladimir Putin lo volvieran a acorralar en una trampa diplomática. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, declaró que las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania borran por completo las diferencias entre los enfoques de Washington y los países europeos para resolver el conflicto. Aunque antes, recuerdo, en el Kremlin decían que Estados Unidos casi estaba de su lado y que era Europa la que impedía implementar los acuerdos entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage. Pero ¿de qué se trata todo esto y por qué Lavrov de repente hizo esa declaración? El día anterior, Marco Rubio declaró que los Estados Unidos de América ya no son un mediador neutral en la guerra de Rusia contra Ucrania. Ya no son mediadores, ni facilitadores, ni negociadores, no. Washington finalmente se está recuperando, eligió de qué lado está, y es el de Ucrania. Y de inmediato anunció que el Pentágono comenzó a descongelar la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, la cual había sido congelada desde el inicio del segundo mandato presidencial de Trump. Y en este contexto, los europeos incluso presentaron sus borradores de un plan de paz para Ucrania y Rusia. Y en el Kremlin declararon que están listos para negociar, pero que ahora es Ucrania la culpable y que Ucrania no quiere hacerlo. Pero realmente el equipo de Donaldo Trump se ha pasado definitivamente al lado de Ucrania y qué se puede esperar de los Estados Unidos de América este verano. Así que vamos a discutir este tema ahora con la cabeza fría y con calma. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like a este episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Entonces, hoy es un mal día en el Kremlin. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, declaró con resentimiento que la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el apoyo a Ucrania. Según él, de hecho borran las diferencias entre los enfoques de Washington y los países europeos para resolver la guerra. A continuación, una cita de Lavrov. Teniendo en cuenta lo que dijo Marco Rubio y que tengo una relación profesional con él, hace apenas 2 semanas discutimos con él la situación en Ucrania. Teniendo en cuenta lo que dijo sobre el apoyo a Ucrania, ya no hay, en esencia, diferencias en los enfoques de Estados Unidos y Europa. Aquí explicaré el contexto, para entender por qué se expresó así y por qué esto es importante. El asunto es que durante meses Sergei Lavrov estuvo acusando constantemente a los líderes europeos de supuestamente sabotear y bloquear ciertos acuerdos de Alaska sobre Ucrania, que supuestamente fueron alcanzados personalmente entre Vladimir Putin y Donald Trump en la cumbre de Anchorage en agosto de 2025-2020. Los rusos estuvieron durante meses difundiendo esta leyenda de que existía un cierto espíritu de Anchorage, que supuestamente se había alcanzado un acuerdo entre Trump y Putin, pero nadie lo había visto. Y pues Lavrov aseguraba que ese acuerdo entre Putin y Trump estaba siendo bloqueado no solo por Ucrania, sino también por Bruselas, París, Berlín y Londres. Dice que los europeos están poniendo todo tipo de trabas y obstáculos. Después, Lavrov empezó a reprocharle a Estados Unidos que no impulsaban con suficiente decisión el acuerdo entre Trump y Putin e incluso instó a Trump a golpear conjuntamente a Europa para que finalmente dejara de estorbarles. Y hoy Lavrov reconoce que las posturas de Europa y Estados Unidos en realidad no son diferentes. Por lo tanto, Europa no puede obstaculizar la implementación de las posturas de Estados Unidos si son iguales a las de ellos. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa declaró que externamente la postura pública de Estados Unidos parece más positiva, ya que según él, la administración de Trump desde el principio abogó por el diálogo con Rusia. Pero después volvió a culpar a los estadounidenses. Según Lavrov, si la parte estadounidense realmente hubiera promovido sus propias iniciativas para la resolución y le hubiera seguido el juego a Moscú, el proceso de negociaciones podría haber comenzado mucho antes. Y las hostilidades, según él, ya habrían terminado hace mucho tiempo. ¿Pero qué provocó esa reacción de Lavrov? Eso es interesante. El asunto es que el día anterior el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, declaró que Estados Unidos ya no es un mediador neutral en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y finalmente eligió un bando, y ese es Ucrania. Agregó que Estados Unidos sigue apoyando cualquier esfuerzo para establecer la paz. En particular, Washington continúa suministrando armas a Ucrania y mantiene la presión de sanciones sobre Rusia.
Y como aclaró Mark Rubio, Estados Unidos no suministra armas a Moscú ni impone sanciones contra Kiev. Por eso Rubio explicó que Estados Unidos ha elegido claramente un bando. Después de esto, Mark Rubio declaró que muy pronto habrá algunas noticias sobre los 400 millones de dólares para Ucrania, que hace tiempo fueron aprobados por el Congreso, pero que hasta ahora no han sido enviados por el Pentágono, es decir, el Pentágono los está bloqueando. Y entonces Mark Rubio declaró en el Congreso que tiene cierta información de que pronto habrá avances en este asunto y que ese dinero será destinado a armamento para Ucrania. Pero aquí surge la pregunta principal. ¿Realmente Washington está del lado de Kiev? ¿Podría la visita de los presidentes de Estados Unidos y Ucrania a la cumbre de la OTAN en julio traer sorpresas? ¿Y vale la pena prepararse para la presión de verano sobre Kiev por parte de Estados Unidos? Vamos a responder juntos a estas preguntas a continuación. Y saben, aquí lo diré de inmediato. A pesar de la declaración de Mark Rubio, una declaración bonita, Washington aún no ha tomado una posición claramente ucraniana en la guerra de Rusia contra Ucrania. El mismo Mark Rubio, que es el más experimentado en la actual administración de Trump, intenta maniobrar entre la lealtad al presidente de Estados Unidos y la implementación de una política sensata, por lo que hace ciertas declaraciones positivas respecto a Ucrania y a veces esas declaraciones son negativas, y por eso ya saben, estamos como en un sube y baja. A veces Mark Rubio dice que estamos con Ucrania y luego dice que nos retiramos de las negociaciones porque Ucrania tampoco quiere llegar a un acuerdo. Y les recuerdo que Trump en 2 mandatos ya ha detenido 3 veces el suministro de armas a Ucrania. En particular, al inicio del nuevo mandato en el año 2025, los suministros prácticamente se detuvieron, al igual que la transferencia de información de inteligencia y armas que compraban los socios europeos. Ahora también se observa una disminución de la presión de sanciones sobre Rusia y Bielorrusia, lo cual es importante. Y por más cínico que suene, considerando el error de Trump con Irán, el gasto de armamento y misiles antiaéreos, ahora intentarán reforzarse principalmente a sí mismos, luego a sus aliados en Medio Oriente y después, en último lugar, a Ucrania. Y aquí Zelensky tiene razón, quien declaró recientemente que Ucrania resultó ser la última en la lista de prioridades de Trump. Pero en julio se celebrará la cumbre de la OTAN en Turquía, a la que asistirán Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y aquí hay que ser cautelosos con las expectativas. Trump ve el tema de Ucrania como un problema que le impide restablecer relaciones con Rusia para obtener ganancias personales y familiares. Por eso, Trump podría hacer una concesión temporal a Ucrania, solo para luego retirar la ayuda y decir, miren, escuchen, ya hicimos una concesión a Ucrania, pero Kiev sigue sin tener cartas, incluso con el apoyo de Estados Unidos. Y les recuerdo que, literalmente, unos días antes de la declaración de Mark Rubio, surgieron rumores de que para este verano, Estados Unidos podría estar preparando una nueva campaña de presión sobre Ucrania con el objetivo de llegar a un acuerdo con la Federación Rusa. Entre las razones está la necesidad de la administración de Trump de una victoria rápida para aumentar la popularidad del Partido Republicano antes de las elecciones intermedias al Congreso de Estados Unidos. Por eso, amigos, no se dejen engañar por palabras ruidosas ni por falsas esperanzas. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Les agradeceré mucho su apoyo. Y amigos, les recuerdo que ahora tengo un canal de YouTube exclusivamente en ucraniano, así que si quieren recibir información en ucraniano, el enlace a ese canal está en la descripción de este video. Entren y no olviden suscribirse. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.